la convocatoria, la invitación de parte de Jorge a participar de este evento y bueno, contarles rápidamente quiénes somos, ¿verdad? Agrobeca, una empresa nacional, somos una empresa productora de bioestimulantes, nos especializamos en la innovación, en la producción y la distribución de soluciones biotecnológicas de alto impacto para la agricultura y bueno, más que proveedores, intentamos, ¿verdad?, ser aliados estratégicos para nuestros clientes. ¿Y qué significa eso? Presentarle a nuestros clientes un equipo... ¿Qué hice? Ahí sí. Presentarles un equipo técnico de primer nivel que los puede estar apoyando, los puede estar guiando en sus programas de bioestimulación. Nosotros les podemos entregar soluciones naturales. Tenemos una paleta de bioestimulantes bien completa que abarca la fenología de la gran mayoría de los cultivos y bueno, nuestros productos se destacan, como decía, por ser productos de alta calidad y ser 100% nacionales. Nosotros trabajamos con esta alga que es Macrocystis pirífera, una alga parda chilena, que la verdad que nos hemos ido dando cuenta que no tiene nada que envidiarle a las grandes algas que hoy día se comercializan en el mercado, ¿vale? Y bueno, vamos a partir hablando por las raíces, porque sabemos que estas raíces, que en muchas charlas se habla, ¿verdad?, tienen una importancia fundamental respecto a la nutrición, a la absorción de los nutrientes. Y así como en estas láminas podemos ver que si no tengo puntas blancas, ¿verdad?, no tengo un crecimiento radicular activo, me va a estar costando la absorción de ciertos elementos como el potasio, el calcio, el magnesio, incluso el fósforo, que son fundamentales para obtener fruta de calidad, que creo que es lo que nos convoca en esta jornada, obtener fruta de condición, ¿cierto? Y también sabemos que las raíces se afectan con ciertas condiciones, y aquí en la zona tenemos condiciones de alta conductividad. Eso ya está bien registrado y sabemos que la conductividad eléctrica no limita el desarrollo de las raíces, como muestra la lámina. A mayor conductividad, la producción de pelo absorbente va a ser siempre menor y nos va a estar influenciando en el rendimiento potencial que podemos obtener. Aquí les muestro, ¿verdad?, que muchas veces nosotros nos fijamos en la conductividad eléctrica que trae el agua de riego y nos conformamos con los valores, siendo muy buena la agua de riego, si se fijan aquí en la zona, 0.88, y si hacemos un análisis, muchas veces en los primeros 20 o 30 centímetros nos encontramos que la conductividad no varía mucho respecto a lo que trae el agua de riego. Pero si empezamos a indagar en profundidad, nos damos cuenta que la conductividad puede llegar a niveles de 5, de 6, ¿verdad? Y que eso puede estar limitando nuestro desarrollo de raíces. Y se habla mucho del sodio, de los cloruros cuando hablamos de sales, ¿verdad? Pero también, fíjense que los sulfatos, y que somos bien buenos para aplicar sulfatos en la agricultura, se nos empiezan a acumular, se nos empiezan a acumular y también se empiezan a acumular cationes positivos, como el calcio, que cuando están en niveles supraóptimos comienzan a ser perjudiciales para el suelo, empiezan a apretar el suelo. Bueno, ¿y qué es lo que hemos planteado nosotros y dónde nos hemos basado? Nos hemos basado en los lavados de sales con ácido fúlvico. En una de las vueltas que estuvimos por México, aprendimos ahí de los mexicanos esta estrategia, ¿verdad?, que era lavar sales con ácido fúlvico. Y ellos me mostraron esta laminita, ¿verdad?, que es un estudio de la Universidad de Chile, bien actual, de don José Luis Díaz Belmar, lo menciono porque es de la lámina, ¿verdad?, y donde él ensayó distintas sustancias, ácidos orgánicos, ¿verdad?, principalmente ácido húmico y fúlvico, y llegó a la determinación que la mejor sustancia para lavar eran los ácidos fúlvicos. ¿Y qué vio él? Que al aplicar ácidos fúlvicos en una dosis de 7 kilos por hectárea, pudo desplazar las sales prácticamente un 50% más que al regar solo con agua. Si se fijan, en la columna de la derecha es con ácido fúlvico, la de la izquierda es solo con agua.
Y después de 6 riegos de lavado, llegaba a la conclusión de que la conductividad llegaba a valores de la mitad, que trabajaba solo con agua. Entonces, nosotros nos basamos en estos estudios y empezamos a hacer pruebas en diferentes lados. Aquí hay una experiencia donde nos pasaron un sector completo para trabajarlo con la estrategia agroeca y nosotros partimos con riegos de lavado o proponiendo riegos de lavado porque habían condiciones de salinidad alta. Y ensayamos 2 dosis, una de 10 litros y una de 5 litros. Y dejamos un testigo absoluto de solo con agua, que es el que dice T3. Entonces, ¿qué fue lo que vimos cuando hicimos análisis? Vimos que teníamos una conductividad alta, como les decía, en el sector 1 teníamos una conductividad de 3.7, en el sector 2 de 2.7 y en el sector de 3.2. Y al hacer riegos de lavado, bueno, hicimos un riego de lavado con ácidos fúlvicos, como dice en la lámina, de 10 litros, de 5 litros, y nos dimos cuenta que la dosis de 10 litros era la que nos bajaba la conductividad eléctrica en mayor proporción. De 3.7 logró bajar a 2.5. Y si se fijan también, no tan solo es la conductividad eléctrica, sino que está involucrado dentro de esa conductividad eléctrica. Donde mayormente se movieron los cationes fue en el de 10 litros, ¿ya? Donde se movió el calcio, el magnesio y también el sodio y el cloruro, que principalmente nos molestan. Y en la dosis de 5 litros, si se fijan, no movimos la aguja, no fue capaz de lavar. Y también en el testigo, solo con agua, las conductividades se elevaron, siguieron aumentando. Aquí está un poco más gráfico, ¿verdad? La dosis de 10 litros es la única que nos dejó bajar la conductividad, conductividades que venían pegadas de años anteriores, ¿verdad? Del 2022 venían ya arrastradas esas conductividades altas. Y también, como les decía, la dosis de 10 litros es la que más me movió la aguja respecto a los iones cloruro y sodio, donde la dosis de 5 litros prácticamente no hizo nada y solo con agua lavó, pero muy poquito. ¿Ya? También destacar que al regar con ácidos fúlvicos también levemente se aumentó la materia orgánica. Entonces es una estrategia válida regar con ácidos fúlvicos para lavar. Debo saber hacerlo, eso sí, porque podría llegar a tener sus contraindicaciones. Hay que tener la técnica para hacerlo. Entonces aquí, ¿qué vemos? Vemos el antes y el después de haber hecho estos riegos de lavado. Aquí hay una imagen satelital donde nos muestra el vigor del huerto el año 2022, en la primavera del 2022, cuando estos huertos partían brotando, ¿verdad? Y eso es en noviembre, la misma fecha, 2023, donde ya el huerto toma otro tono después de haber hecho los riegos de lavado. ¿Qué vimos? Además de ver estas imágenes satelitales, que la actividad fotosintética mejoró sustancialmente respecto a las temporadas anteriores. Si se fijan, aquí está el gráfico de las últimas 4 temporadas, del 2021, y hay una tendencia súper marcada en la actividad fotosintética que a partir del 1 de enero, ¿verdad?, o a partir del verano, la actividad o baja, o se mantiene o baja. Y cuando empezamos a hacer estos riegos de lavado, ¿verdad?, durante la primavera, previo a la brotación, la actividad fotosintética la logramos subir por sobre el promedio de las últimas 3 temporadas. Si hacemos un zoom, ¿verdad?, de las últimas 2 temporadas, el mejor valor reportado, ¿verdad?, el 2023 fue una actividad de 0.68 de NDVI, registrado el 18 de enero. Y la temporada 2024, ¿verdad?, el mejor valor registrado de NDVI fue el 28 de marzo de 0.76. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos una actividad fotosintética mucho más prolongada durante el verano y mucho más intensa. O sea, una planta que termina mucho más cómoda. Y aquí vemos el final de la temporada, vemos abril. 23 de abril del 2023, así terminaban los huertos con las sales acumuladas, bastante estresados, con una actividad deprimida, ¿verdad?, que era un poco lo que mostraba la gráfica, que iban bajando la actividad, y así termina el 27 de abril del 2024. O sea, un huerto mucho más cómodo en ambos tratamientos, ¿verdad?, con una actividad mucho más potente.
¿Qué hemos visto acá en Ovalle? En Ovalle también hemos hecho algunas pruebas con ácido fúlvico. Aquí hay un gráfico donde nos muestra que la conductividad inicial que se reportaba era por sobre 3, bajo los 25 centímetros, un bulbo bien contraído, ¿verdad? Y posterior a hacer estos riegos de lavado con ácido fúlvico, vemos cómo el bulbo se amplía y la conductividad eléctrica tiende a bajar prácticamente un punto, ¿ya? Esto con un solo riego de lavado de 10 litros por hectárea de ácido fúlvico. ¿Y qué más hemos evidenciado cuando hemos trabajado el suelo, verdad? Hemos hecho algunas pruebas de actividad biológica a través de cromatografías de suelo y hemos encontrado, primeramente, antes de hacer cualquier tratamiento, suelos bien apagados, suelos bien desgastados, con baja actividad biológica, ¿verdad? Y cuando lo hemos trabajado con estos riegos de lavado y posteriormente con un producto que se llama Decamin Sugar, que son aminoácidos inyectados al sistema radicular, hemos visto esta respuesta a nivel de croma, ¿ya? 5 meses después de haber hecho el tratamiento. ¿Qué es lo que nos muestra las cromatografías? Mayor actividad del suelo, si bien no es un patrón de croma ideal, sí nos muestra una tendencia a una evolución, a que hay mayor actividad, a que se están integrando la materia orgánica y los microorganismos y que va por un mejor camino que antes de la aplicación. Bueno, ¿y por qué me enfoco tanto en el suelo, verdad? Y en estas raíces, porque sabemos que en estas raíces, además de tener la función de absorber nutrientes, también tiene una gran importancia en la acumulación de reservas. Y aquí les muestro un estudio, un pequeño estudio que realicé en las temporadas 2015 al 2018, donde evaluamos el nitrógeno foliar. Y si ustedes se fijan que en la línea verde, el nitrógeno foliar siempre, todas las temporadas, estuvo por sobre los valores ideales o dentro de los valores ideales, que son las líneas rojas. Pero no siempre esos nitrógenos están de la mano con los niveles de reserva. Y aquí un poco lo que les muestro. Cuando tenemos cosechas pequeñas, ¿verdad? O acotadas, aquí estamos hablando de 13.000 kilos, ¿qué pudimos evidenciar? Niveles de reserva en enero, en febrero, en marzo, ¿verdad? Evaluadas en raíces de 2% de arginina. Esos son muy buenos valores. ¿Y cuál es el resultado de tener muy buenos valores de arginina durante el verano? Tener una muy buena cosecha a la próxima temporada. ¿Por qué? Porque durante el verano estoy generando todas esas yemas que se están diferenciando, se están llenando con reserva. Por lo tanto, si tengo una morfogénesis de esos órganos con muy buena reserva, la calidad de esos órganos va a ser buena. Si se fijan, cuando tengo una gran cosecha, ¿qué sucede cuando evalúo las reservas? Se caen porque la planta queda muy desgastada. Ahora, si no estoy atento a estos parámetros, probablemente, y no hago nada durante el verano, en vez de seguir subiendo como lo hace en esta curva, podría ir bajando el nivel de arginina. ¿Ya? Asimismo, lo hace el almidón. Si se fijan acá, los niveles de almidón, después de la cosecha acotada, fueron bien altos y se fue desgastando durante el verano, probablemente porque no estuve trabajando para mejorar el almidón, ¿ya? Y eso me llevó a tener una gran cosecha, pero después de la gran cosecha terminé con niveles de almidón bien bajos. Y esto yo lo relaciono que va muy de la mano a un elemento que se llama magnesio. Magnesio para mí es el liberador de azúcar, es quien ayuda a crear el azúcar, pero también quien libera el azúcar. Y si se fijan, está muy ligado a esos niveles de almidón bajos a tener todas estas temporadas bajos niveles de magnesio foliar. Y se atribuye mucho a que abusamos muchas veces del elemento potasio. El potasio es muy amigo, ¿cierto? Pero cuando abusamos también nos puede pasar factura con el elemento magnesio. Si en post cosecha, ¿verdad? Temprano, una vez que saqué la fruta, ya tengo estos síntomas de deficiencia, quiere decir que no estuve muy ocupado de hacer un buen magnesio.
Ya este es el síntoma típico del magnesio y ojalá esto tenerlo a final de temporada, ya en previa caída de hoja, pero no una vez que termina la cosecha. Aquí les puedo mostrar cómo valores de magnesio foliar se relacionan, en el caso de la izquierda, con valores bajos de arginina, o sea, perdón, de almidón, y en el caso de la derecha, si podemos ver bien las fechas, los niveles de magnesio mejoraron durante diciembre, febrero y marzo, llegando a valores de 0,40, 0,50 de magnesio. ¿Y cuál fue el resultado al medir almidón en pleno receso? Valores de 30 de almidón. O sea, claramente el magnesio está relacionado a la redistribución del azúcar dentro de la planta. ¿Y por qué nos interesa todo este asunto de las reservas, verdad? Porque yo les decía, durante el verano estamos fabricando la cosecha del próximo año. O sea, sabemos que esta inducción y diferenciación ocurre durante el verano y es donde debo estar alimentando. ¿Alimentando con qué? Con hojas que estén haciendo el trabajo, hojas buenas, hojas que estén activas, ¿verdad? Hojas sin estrés oxidativo, que produzcan buena auxina y que me generen una buena acumulación de reservas. Eso nosotros lo promovemos, ¿verdad? O lo tratamos de promover con un producto que se llama el GAP30, es nuestro bioestimulante a base de algas, y es lo que promovemos para potenciar fotosíntesis. Aquí vemos en la imagen cómo después de 30 días de aplicado los extractos de alga, los niveles de clorofila en las plantas se mantienen bastante altos. Y esto es lo que no queremos, ¿verdad? Hojas oxidadas, hojas que estén desgastadas, hojas que lleguen cansadas a la época de post cosecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente todo eso se traduce en una baja acumulación de reserva. Sabemos también que los problemas de fruto doble o fisuras, ¿verdad?, se generan durante el verano, en este periodo de diferenciación. Por lo tanto, es aquí donde debo ocuparme, ¿verdad? Aquí es donde debo estar bioestimulando, aquí es donde estoy ganando mucha carrera respecto a la calidad de la fruta, porque si se fijan en marzo-abril, ya las flores ya están predeterminadas, y entre más acompañe ese proceso de formación de esas flores, mejor va a ser la calidad de la fruta obtenida. En esta laminita, ¿verdad?, podemos ver la fenología del cultivo y sabemos que durante el verano, donde está la inducción y diferenciación floral, tenemos un gran pic de raíces, ¿ya? Y ese pic de raíces debemos aprovecharla para apoyar esta nutrición a la yema. ¿Por qué? Porque, como les decía, hacia mayores niveles de almidón, ¿verdad?, va a ser menor la caída de frutos, y también hacia mayores niveles de almidón va a ser mayor el porcentaje de cuaja. El año pasado fue un año de bastante pasma de frutos. Por lo tanto, habían huertos, recuerdo bien, que habían huertos vecinos y unos con pasmas brutales y otros con cero pasma. ¿Y dónde estaba la diferencia? Habían gente que había trabajado muy bien este concepto de las reservas en verano, de hacer fotosíntesis, de mantener una planta activa, y créanme que son los que menos sufrieron con la pasma de frutos. Como les decía, durante esta etapa de formación de los órganos es donde más almidón se acumula en los órganos. Vemos aquí cómo la máxima acumulación de almidón está hacia el 13 de junio. Y posterior a este punto de máxima acumulación de reserva, ya viene la utilización de esa reserva. Vemos cómo en septiembre esas células ya tienen un contenido de almidón mucho menor. ¿Y qué hemos visto nosotros con nuestro tratamiento? Trabajando en cerezo, ¿verdad? Hemos visto unos cambios bien positivos. Primero, a nivel de producciones, hemos tenido producciones, que son las de abajo, ¿verdad?, los kilos por hectárea, bien potentes respecto a otros tratamientos. Si se fijan, el sector 1, que es BIN 1, LAPIN 1, es lo trabajado con Agrobeca, y los demás son huertos vecinos y, de igualdad de condición, pero trabajados con otro programa.
y vemos cómo las producciones han ido incrementando o se han ido manteniendo en buenos valores, pero nos llama mucho la atención el crecimiento de las argininas. Fíjense en BIN cómo las argininas que venían con una tendencia a estar quietas o en la lápins a estar en picada, cómo repuntaron el último año. Eso lo evidenciamos también en Regina, ¿verdad? Y también en Esquina, con muy buenas producciones. Y claro, y la producción no es tan solo kilos por hectárea, también son calibres. Aquí podemos ver cómo un año sin trabajar con Agrobeca los resultados eran normales, ¿verdad? Y después de haber trabajado con nuestra estrategia tuvimos una gran mejora en cuanto a calibre. Claramente los sectores vecinos... Por favor, 5 minutos. Sí, también los sectores vecinos mejoraron, pero a un precio muy distinto del programa. Vemos lo mismo en Esquina, ¿cierto? Y rápidamente hablarles de algunos valores que hemos encontrado acá en la zona. Estos son análisis foliares de la zona, donde nos entregan un gran desafío, ¿verdad? Porque vemos que la gente en general maneja muy bien el nitrógeno, pero en calcio ahí hay algún tema. Magnesio está muy bien manejado, el potasio más o menos, y el fósforo hay algunos que sí y algunos que no. Y otras grandes tendencias que vemos en la zona es cómo se maneja el zinc y el manganeso, que claramente están relacionados a tener una mejor fotosíntesis. También podemos ver aquí que a pesar de que es una zona de gran salinidad, no hay gran presencia de cloruro, salvo uno por ahí. Y aquí les puedo mostrar un poco algunos resultados de nuestra línea, ¿cierto? Beca Plus. Si se fijan allá podemos ver los zinc, cómo tuvieron gran diferencia versus otros tratamientos. También los niveles de cloruro, cómo son los niveles más bajos de cloruro reportados, porque no utilizamos cloruro. Dentro de nuestra estrategia también está la utilización de manganeso, muy común ver esas deficiencias. Después de las aplicaciones podemos ver cómo mejora. También en nuestros tratamientos vimos niveles de molibdeno los más bajos reportados, que eso nos alegra mucho porque el molibdeno de alguna manera nos da una señal de estrés, ¿cierto? Y bueno, rápidamente hablarles del color, ¿cierto? Nosotros tenemos un tomador de color, Becamub, donde vimos también muy buenos avances respecto a la toma de color, que podría ser una herramienta interesante a trabajar acá para adelantar el color, ¿verdad? Donde si se fijan tuvimos diferencia en cuanto al diámetro ecuatorial, tuvimos también diferencia en el peso de la fruta y en la obtención de color, que es lo más importante. Tuvimos un 10% de cabo oscuro versus un 3% en el control T0. Los gráficos también muestran lo mismo, más calibre, más color y un poco más gráfico, ¿verdad? El video explicativo, fruta que estaba full color en el momento de cosecha, que se cosechó al barrer con Becamub. Esto se aplicó un día viernes, el día martes se estaba cosechando 5 días después de la aplicación y el XX Color se aplicó el mismo día, se comparó en igualdad de condición y la verdad es que el resultado dejó mucho que desear. Así se veía la fruta, ¿verdad? La fruta full el día lunes 18 de diciembre, cosecha, y rápidamente hablarles del silicio. Yo creo que el silicio ya está bien manoseado en cuanto a lo que hace, ¿verdad? Es un hormoprotector, un bioestimulante activador del SAR y también nos ayuda a la condición de fruta. Nos ayuda a tener una planta mucho más activa, nos activa el metabolismo secundario de las plantas, ¿verdad? Y también nos ayuda a bajar la temperatura, que es algo que lo hemos ido evidenciando también. Si se fijan en la imagen de arriba podemos ver un huerto sin tratamiento de silicio con 39 grados y abajo uno con 37, nos puede bajar hasta 2 grados Celsius el silicio. Nos mantiene una actividad fotosintética elevada, ¿verdad? Y rápidamente hablarles de los resultados de este producto, que es bien interesante, ¿cierto? A nivel de hojas nos mejoró bastante el potasio, el calcio y el magnesio, así como también niveles menores de molibdeno, como decíamos, un mayor nivel de hierro, manganeso y zinc en análisis foliar. Pero en fruta se tradujo también
en los mismos valores aumentados, pero también en más calcio ligado. ¿Por qué más calcio ligado? Porque finalmente el silicio, cuando lo inyectamos vía suelo, como ácido ortosilícico, es un carrier muy potente para los cationes. Nos ayuda a mover calcio, magnesio, potasio, zinc, ¿verdad? Que es un poco lo que refleja este trabajo y es lo que hemos ido evidenciando en otras especies también, en ciruelo, en arándano y en uva de mesa. ¿Qué vimos con el tratamiento de silicio? Vimos rápidamente, ¿verdad? Mayor peso, más materia seca, ¿cierto? Y finalmente pedúnculos, o pedicelos, ¿verdad? Que llegaban más firmes después de haber hecho una guarda. Aquí simulamos un viaje de 20 días y posterior a esos 20 días abrimos y un 52% de los pedúnculos quedó sujeto a la fruta, versus en el tratamiento con Begasil Forte un 89% quedó sujeto a la fruta. ¿Qué más les puedo comentar? Que los pedúnculos en este lado del tratamiento se veían sin pardeamiento o con bajo pardeamiento, versus los que llegaron allá, que la verdad estaban todos pardeados. Y a nivel de pudrición, mucha menos pudrición. Bueno, tenemos un programa completo para hacer esos, rápidamente, ¿verdad? Que lo pueden pasar a ver al stand. Y eso les puedo comentar. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del profesional don Pablo Laratro y ahora abrimos el espacio para preguntas. ¿Alguna consulta? ¿Todo muy claro? Agradecemos la exposición y en manos de don Jorge Astudillo se hace entrega del reconocimiento con productos de la zona, Pisco Nontay, jugos El Gajo y además Pisco Sour Maceró. La pregunta, por favor. Sí, en primer lugar, dar las gracias. Yo creo que fue una entrevista, una charla súper interesante, pero tenía una duda referente al tema de las sales. Aquí. Nos mostraste un testigo que estaba bajo techo, si no mal me equivoco, sí. ¿No? Sí. Bajo techo, ese techo, ¿cuál era el porcentaje de sombra? ¿Cuál era el porcentaje de sombra? Buena pregunta. Porque eso Claudio, nos incide, no sé mucho, si nos incide mucho en la tasa fotosintética. Ya. Entonces ahí debajo del techo igual se produce un microclima. Claro. Hay un tema con el agua. Claro. Por eso también lavado de raíz. Por eso también está evaluado en una condición de techo y sin techo, donde ambos se comportaron de igual manera. Porque encuentro que como uno trabaja con techos también, el tema es que hay mayor evaporación y menor infiltración. Totalmente. Entonces incide también que se mantenga mayor la conductividad eléctrica. Claramente. Por eso tenía la duda del porcentaje de sombra por los gráficos. Lo podría averiguar porque el productor anda acá conmigo, sí, que nos facilitó el campo. Así que lo puedo averiguar. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Última consulta. Buenos días. Quería saber el uso de ácido fúlvico para desplazar las sales. El ácido fúlvico normalmente mejora la permeabilidad de las membranas y tiene una acción quelatante importante debido al tamaño de molécula. Entonces, si vamos a usar ácido fúlvico para controlar sales, es probable que el ácido fúlvico las atrape y quizás las pueda incorporar, digamos, vía radicular a la planta. Es muy buena la pregunta, porque efectivamente, por eso mencionaba el tema de la técnica. Cuando estuve en México aprendimos este método que venía de esta tesis chilena, no sé si era casualidad, pero lo que más me recalcaron los mexicanos fue que hay que hacerlo en riego largo y acompañar durante todo el riego largo con fúlvico. Y la verdad que lo hemos trabajado de esa manera y funciona bastante bien. El temor es claro, porque si yo lo hago en un riego corto, ¿verdad? Y meto fúlvico, voy a dejar soluble todos los elementos, o todos los cationes, ¿verdad? Y probablemente si hay sodio o si, no sé, si hay algún elemento que me puede molestar, la planta lo puede tomar con más facilidad. Entonces, por eso
la estrategia es acompañarlo siempre en un riego largo. Y si estoy con problemas de compactación, nosotros proponemos siempre mejorar la estructura, tal vez a través de ácidos húmicos, y posterior, cuando ya tengo un poco más suelto el suelo, empezar a lavar con ácidos fúlvicos. Y la verdad que nos han dado bastante bien. Hemos visto cambios de 1 punto de conductividad cuando aplicamos riegos de 10 litros de ácidos fúlvicos. Otra consulta. Muy agradecido, Pablo Araratro, por su presentación.